Shalom amigos. Bueno, hoy estamos esta semana estamos con la Parashat Terumá, que significa ofrenda. Sería ofrenda que se eleva, ofrenda alzada también se dice, porque Terumá viene del verbo, o está emparentado con el verbo legarim, que es elevar, ¿no? Entonces una ofrenda elevada significa que debe ser algo entregado desde el corazón, ¿no? Tiene que ser algo importante, algo trascendental, no una ofrenda que uno deja así, deja caer como si nada, ¿no? Sino que es algo inspirado, ¿no? Eh, dice en el comienzo, dice Hashem le dice a Moshe que diré a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre, que las diré de corazón. Esto es lo que le decía recién, lo que significa la ofrenda alzada, la ofrenda que se entrega desde el corazón. Es decir, aquí Dios desgrana todos los elementos que van a hacer falta para construir el tabernáculo, que de eso se trata, el Mishkan. Es como si Dios les dijera: miren señores, hasta ahora hemos hecho muchos milagros, las toda lo que pasó en Egipto, las plagas, la salida, la festividad de Pesaj, el inicio del calendario que les indiqué, luego el salvarse de la furia egipcia partiendo el mar, el Matan Torah, que hace pocas semanas, pero digamos, déjenme que les diga que es hora de empezar a trabajar. Es como si Dios le dijera eso, ¿no? Empiecen a trabajar, empiecen a hacer algo. Hasta ahora han recibido todo, hasta el maná empezaron a recibir, ¿no? Esa comida que caía del cielo. Pero ya, por ahora está bien de milagros. Ahora tienen que empezar a lo que se llama en hebreo Nisim Beniflaot, milagros y maravillas. Ahora es hora que empiecen a aportar su trabajo. Es hora que empiecen a hacer algo, y que es ese hacer algo que es algo que también los puede unificar y, como primera tarea conjunta, que es la que se desarrolla ahora, es justamente construir un tabernáculo, ¿no? Le dice eh, eh, en el 25.8, me harás un santuario, me harán un santuario, un mikdash, y moraré en medio de ellos. Descrit Almonav Betarot Shnei Sesvezim, dice aquí: Ve Azuli Mikdash Beshahanti Betoham. La, en todos los tabernáculos y templos en la zona esta del lo que llamamos Medio Oriente, se hacían templos, incluso hay vestigios también que se hicieron tabernáculos, tanto en Egipto como en ciudades mesopotámicas, como en Ugarit también, que estaba en la costa siria del Mediterráneo. Había efectivamente, se hacían santuarios, pero tenían una característica. El santuario era para albergar al dios que tuvieran, al dios del lugar, o a los dioses, que serían imágenes, estatuas, digamos, ¿no? Es decir, que el templo, o el templo móvil que pudiera haber, una suerte de tienda de campaña, cuando salían fuera, los reyes también llevaban sus dioses ahí, era para albergar al dios. O sea, ahí residía el dios. Digamos que estaba representado, por supuesto, como decía recién, por una efigie. Pero acá él dice, cuando Adonai da esta indicación, dice: Beshahanti Betoham.
hagan un santuario para mí y descansaré y reposaré en medio de ellos. No está diciendo háganme un santuario para que yo esté ahí adentro. No. Hagan un santuario para que yo esté con todos ustedes, para que me tengan de vecino. Porque no olvidemos que la palabra Mishkan, la raíz, la Shin, la Kafil y la Nun, significa Yahen, vecino. O sea, aquí estamos con una coincidencia no casual, ¿no? Y Sheiná, vecina, ¿no? Parecido como, imaginar la Shejinah, que es la presencia divina, que es la presencia que va con nosotros, ¿no? La Shejinah luego tomará vuelo propio, esa imagen de presencia divina que es, según la tradición, es la que acompaña a los judíos en el Galut, ¿no? En la diáspora. Pero siempre está esa cercanía que no hace residir al Dios en un templo, aunque se lo llame de tal manera en todo el Tanaj. El Beit Mikdash, que podría ser la casa sagrada, no se llama Beit Mikdash, se llama Beit Adonai, o sea, Beit Yud Hei Vav Hei, Beit Adonai, la casa de Dios, se la llama así, que era un término usual en toda la zona, pero con esta particularidad, que no era donde estaba, que Dios no está ahí. Dios está en todas partes, y ahí hay una definición que se hace en el libro de Reyes 1, cuando Salomón, cuando el rey Shlomo Amelech construye el templo. Él dice, yo sé que no te puede contener unas paredes, que tú estás por todos lados. Entonces la diferencia en este caso cualitativa es que el templo lo tenemos para guardar tu nombre, para el Shem de Dios. Pero el Kabot, o sea, el honor, la presencia de Dios no está ahí, está en todas partes. Es como una referencia que tenemos, ¿no? Una referencia del nombre de Dios para tenerlo en cuenta. Y bueno, y en el Mishkan es también algo similar, ¿no? El Mishkan, digamos, el tabernáculo móvil, de templo móvil que tenían según la Torá los israelitas en el desierto. Y aquí también hay una particularidad que solamente ocurre en el caso de la Biblia hebrea, del Tanaj, ¿no? De la Torah también, pero también del Tanaj, que se sale también en esto, así como en otras cosas, de la idea general que hay en la zona, que aquí se glorifica el vivir en tiendas. O sea, las tiendas son más positivamente ponderadas que los edificios. Por ejemplo, tenemos en en Proverbios, en Mishlé, en el Tanaj, Proverbios 14:11, dice: Beit Reshaim Ishmat ve Ohel Yesharim Yafriah. Quiere decir, la casa de los impíos será destruida y la tienda de los justos florecerá. Es una preferencia clara por el desierto, ¿no? Generalmente los imperios, las grandes ciudades, que eran los que tenían las grandes realizaciones arquitectónicas y muchas veces ejércitos poderosos, eh, digamos, estimaban y estimulaban justamente aquello, ¿no? Que se mostraba, las grandes ciudades, los jardines colgantes, que serían hermosos de Babilonia, etcétera, etcétera. Eh, pero la literatura judía, la religión de Israel, va en el sentido contrario, ¿no? Se ofrece como preferible, como le leía recién este proverbio, la tienda, ¿no? Es decir, desde los abot, los patriarcas, las matriarcas, siempre vivían todos en tiendas de campaña. eh, la festividad de Sukkot nos recuerda también
vulnerabilidad, digamos, de estar en un sitio no de materiales fijos o permanentes, ni siquiera un techo, sino es una es un recuerdo, ¿no? Según una tradición de cuando nuestros antepasados andaban ahí dando vueltas por el desierto. Entonces esta es una prevención, ¿no? O sea que tienen siempre connotaciones positivas. Y también en general los autores de la Torá siempre recuerdan con cariño, también lo tenemos en Telim, en los Salmos muchas veces, un pasado cuando tenían un Dios móvil, cuando luchaba por su pueblo y cuando vivía entre ellos. Y Santi Betohan, como dice, viviré entre ellos en el tabernáculo. Son imágenes muy, digamos, evidentes, ¿no? Y entonces la pregunta que surge es si el Mishkan ha de ser temporal o permanente. Claramente en este caso es temporal porque pararon en 20, creo que eran 22 estaciones, puedo ahorrar uno más, uno menos, pero por ahí andaban, y, y cada vez que levantaban campamento tenían que trasladarlo. Por eso tenían como unas varas, ¿no? Tanto el Kodesh HaKodashim, el Arca Sagrada, como todos los implementos tenían varas ya unidas, que no se podían quitar, que servían para cargar en los traslados. O sea, era claramente, nace como un templo móvil, y en donde queda claro que con este templo móvil que la sacralidad, digamos, la trascendencia, la presencia divina, digamos, en el templo, no está vinculado al lugar físico, sino que está vinculado a lo que hacen los seres humanos, los sacerdotes, la gente que orar, en este caso hacían los sacrificios rituales en el desierto, y cada vez que se trasladaban, el lugar donde habían estado ya no era sagrado. Habían estado ahí y se trasladaban a otro, y nos está informando de forma muy clara que la santidad no está en las piedras ni está en las construcciones, sino que está en lo que el ser humano hace, en este caso lo que hace el israelita, que luego será el judío en en su andar cotidiano, digamos, ¿no? Sea en el desierto o sea más tarde en otros marcos, ¿no? Es decir, el tabernáculo, el Mishkan, es, es un hogar, incluso, la misma Torah nos lo explica, que será el hogar de la palabra de Dios, ni siquiera es de Dios, es de la palabra de Dios, porque ¿para qué se construye el Mishkan, el tabernáculo? ¿Cuál es su principal, su mobiliario más importante? El Kodesh HaKodashim, el Arca de la Alianza, que se llama como en la película de Harrison Ford. ¿Y para qué está el Arca de la Alianza? ¿Qué tiene ahí adentro? Tendrá las tablas de la ley. Es decir, es un hogar de la palabra de Dios entregada al pueblo de Israel a través de esas tablas de la ley, ¿no? Escritas en piedra. Son digamos, un contrato especial, un pacto entre Dios e Israel que debe quedar guardado y bien protegido. Por supuesto que tiene más detalles, nos relatan aquí los querubines que están por encima de este arca sagrada, y que la voz de Dios va a aparecer cuando hable con Moisés, que es con el que habla, va a aparecer de entre los dos querubines. Es cierto que contrasta la presencia de imágenes como la de los querubines cuando se habla de que no luego se prohibirán, bueno, ya se prohibieron las imágenes en la entrega de la Torah, pero más allá de esto, que requeriría
serie de comentarios acerca de las costumbres de la época, de los otros pueblos, pero en cualquier caso, también podemos leer aquí que hay una... eh, si la voz de Dios sale de entre las dos, los dos querubines, entre las dos figuras humanas que protegen el arca con sus alas, nos está diciendo que es a eso que tenemos que dedicar nuestra vida, a escuchar a los demás y a hablar con los demás, teniendo en cuenta siempre por debajo nuestro, basándonos, no por debajo, sino basándonos en, en las instrucciones del pacto del Sinaí. Dice en Éxodo 25-22, allí me reuniré, dice Adonai, me reuniré contigo y te comunicaré desde arriba de la cubierta de entre los dos querubines que están encima del arca del pacto, todo lo que te mandar, todo lo que te, sería mejor dicho, todo lo que prescribiere acerca del pueblo de Israel. Es decir, cuando Dios visita, es como que se asienta sobre el arca, y los querubines son su trono, ¿no? Son como un trono de, de Dios. Es decir, según estas indicaciones, Dios viene y va, pero el arca sigue siendo una estructura fundamental, o sea, el arca de la alianza, el Kodesh HaKodashim, fija y necesaria por dentro, ¿no? Eh, bueno, como sabemos, aunque Dios puede hablar directamente al pueblo, como lo intentó hacer en el Matan Torah, la gente parece que le dijo a Moisés, bueno, después de escuchar un par de veces tanto trueno, tanto relámpago, tanto ruido, escúchalo tú y ya luego nos cuentas. Y entonces resulta que siempre terminó siendo así, eran las palabras de Dios, pero a través de Moisés. Eh, y digamos que también aquí contrasta con los santuarios de la época, de aquellas épocas remotas, porque generalmente era solamente un sitio de culto para los sacerdotes y no un sitio en donde se congregaba la gente alrededor para escuchar esos mensajes, en este caso que Dios transmitía a través de Moisés. Es decir, que aquí se confluyen en el tabernáculo, en el Mishkan, dos características. Una es cuando Dios está separado del pueblo y habla con Moisés, cuando se introduce ahí encima de los querubines o al lado de los querubines. Y la otra característica es aquella en que Dios indica que es accesible para el pueblo porque yo, dice, descansaré en ellos. Bueno, era esta breve introducción que quería hacer, así que muchas gracias por quien está escuchando, quien está viviendo esto. Hasta la próxima. Shabbat Shalom. Chao, chao.